Ahora que he decidido con el apoyo de ustedes, amigos y pacientes, me acaba de llevar una sorpresa verdaderamente enorme y muy grata. Supuestamente he estado haciendo algunas críticas sobre la forma de difusión, sobre todo en el periodo de la mañanera, de lo que consiste el problema del uso y abuso de sustancias, visto desde un punto de vista completamente diferente a lo que se acostumbra a hacer, porque esa es la parte que en el gobierno federal tiene una mayor participación o definitivamente la participación legal más importante, que es en el combate al narcotráfico. Pero en el abuso de sustancias, no solamente las instituciones de salud y de seguridad o de educación tienen participación, sino también muchas organizaciones no gubernamentales, como son los grupos de autoayuda, como pueden ser Alcohólicos Anónimos, Adictos Anónimos, Drogadictos Anónimos, Narcóticos Anónimos, etcétera. Entonces, bueno, hay instancias que se han dedicado a difundir y a trabajar de alguna manera, en muchas ocasiones, como grupos de autoayuda con el programa de 12 pasos, para tratar de modificar un poco y ayudar sustancialmente a aquel adicto o enfermo alcohólico que lo requiere. Pero jamás desde 1972, a lo que vamos a hacer referencia después, en algún curso que dimos para la Policía Judicial Federal entonces, patrocinado por el presidente Luis Echeverría y el entonces Procurador General de la República, Pedro Ojeda Paullada, que hicimos un curso, algunos mexicanos, con varios agentes de lo que fue o de lo que es hoy la DEA, agentes de la CIA, del FBI y algunos agentes y profesionales mexicanos en aquellos años. Pero el día de hoy descubrí sin querer, porque me regaló la revista mi amigo y tocayo, que me hace favor de darme y regalarme a veces revistas y periódicos, y me acaba de regalar esta joya que se llama El Chamuco, que trae además un tercer número de cómo construir un narcoimperio a partir de una guerra, parte 3. No sé si se alcance a ver aquí. Y se alcanzó a ver la portada del Chamuco. Y acabo de pasar a hablar con él, si esta es la parte 3, si es la que me regaló, a ver si me hace favor de conseguir la parte 2 y la parte 1, porque no tiene desperdicio y por eso me voy a permitir quitarles unos minutos leyendo lo que dice Beatrix C. aquí, en algún artículo que llama ella Nación, Adicción, parte 3. No sé si ahí se vea bien. ¿Sí se ve? Bueno, por favor, disculpen que tenga yo que leer, pero no quiero que pierdan una sola frase de eso. Dice, esta es la tercera y última entrega de la serie Nación Adicción, en la cual hemos visto el contexto del que surge la actual crisis de los opioides en Estados Unidos. Y sin embargo, esta serie no estaría completa sin una pieza clave, el papel de las autoridades estadounidenses en la llamada guerra contra las drogas, declarada así por Richard Nixon en 1971 y que comenzó con las consignas de menos drogas en las calles, menos consumidores y menos violencia. Sin embargo, hoy vemos cómo las sobredosis de opioides son la primera causa de muerte en Estados Unidos. Además, se trafican drogas cada vez más peligrosas, como el fentanilo. Entonces, ¿qué resultado ha dado esta guerra?
Evidentemente ha fallado el combate al narcotráfico y salvaguardar el bienestar de la población. Acompáñeme a leer esta triste historia. Dice en este recuadro: las drogas han estado presentes a lo largo de la historia como parte de la cultura, normalmente utilizada con fines ceremoniales, curativos o recreativos, hasta que los países imperialistas descubrieron su potencial comercial y lo explotaron. Continúa diciendo en el otro recuadro de esta primera página: a mediados del siglo XIX, Inglaterra y Estados Unidos comenzaron a ver las ventajas del narcotráfico en particular, porque les interesaron los opioides. ¿Por qué? Pues porque hay una gran producción y producen, valga la redundancia, gran adicción. ¿Y qué mejor que tener, valga la redundancia, un mejor cliente que es un adicto? El enemigo público número 1, dice esta segunda página de este artículo. A principios del siglo XX, el uso de morfina y de heroína estaba extendido entre la población hasta que en 1914 se aplicó la ley de impuestos sobre los narcóticos. Durante la Segunda Guerra Mundial el consumo bajó casi hasta desaparecer, pues la pureza de la heroína había disminuido, pero ya en 1947, que se crea la CIA, el número de adictos pasó de 20,000 a 1945, en 1945 a 60,000 en 1962. Después de la Segunda Guerra Mundial, la inteligencia naval estadounidense liberó de la cárcel al mafioso Lucky Luciano, quien de Sicilia inundó las calles de heroína en los Estados Unidos hasta la década de los 60. Richard Nixon declaró a las drogas como el enemigo público número 1 y con esa consigna se dio inicio a la llamada guerra contra las drogas, aún en curso. Esta guerra nunca tuvo la intención de mejorar la salud pública, ya que con argumentos prohibicionistas y racistas, desde el principio se criminalizó a los consumidores y no a los verdaderos responsables. Miembros del Partido de las Panteras Negras testificaron que gente del gobierno distribuía drogas en los barrios afroamericanos, sí, y así se desmantelaban los grupos incómodos, volviéndolos yonkis, es decir, adictos ya en fase terminal. Y este método también fue eficaz para gentrificar a los barrios. Hay un dibujo aquí que dice el tío Sam pateando a unos muchachos: vamos a acabar con ustedes, yonkis comunistas. Y esta última página dice un texto de John D. Elrichman, ex consejero de seguridad de la Casa Blanca durante el periodo de Richard Nixon, y lo publicó la revista Harper en 1994. Fíjese bien lo que dice. La Casa Blanca tenía dos enemigos: la izquierda antiguerra y la población afroestadounidense. Sabíamos que no podíamos convertir en algo ilegal estar en contra de la guerra o ser negro, pero lograr que el público asociara a los hippies con la marihuana y a los negros con la heroína y después criminalizarlos severamente, podríamos irrumpir en esas comunidades y luego arrestar a sus líderes, catear sus casas, disolver sus reuniones y vilipendiarlos noche tras noche en los noticieros. Y se pregunta al final: ¿sabíamos que estábamos mintiendo sobre las drogas? Y se contesta: por supuesto que sí. Esto es lo que queremos empezar también a que vean ustedes, cómo el problema de las drogas es un problema político, esencialmente, de los países que desde el siglo XIX tuvieron el control, por ejemplo, del opio, como fueron los países
que controlaban el comercio con países productores de sustancias, como fueron los países del sudeste de Asia. Países como Holanda, Portugal, España e Inglaterra y después los Estados Unidos, pero sobre todo en el siglo XIX. Estos primeros fueron los responsables de causar en el año de 1866 la primera guerra del opio, que hizo que los pocos jóvenes revolucionarios, sobre todo el Imperio Chino, advirtieran en los peligros del consumo del opio, porque adormecía literal y realmente las conciencias de los jóvenes que fumaban opio. Por eso, un poco más de medio siglo después, en 1918, Vladimir Ilich Lenin, en alguno de sus discursos en la creación de la Unión Soviética, decía: la religión es el opio del pueblo, parafraseando aquello que en el siglo XIX hizo la Compañía de las Indias Orientales. Recuérdenlo muy bien: Portugal, Holanda, España, Inglaterra. Y después, en el siglo XX, se repite esto y es la guerra del opio al revés, porque la mayor parte de la heroína que es transportada por la CIA a los Estados Unidos proviene del Triángulo de Oro, de Laos, Camboya y Tailandia. Y así vamos a ir viendo cómo los jóvenes mexicanos y sus familias y los gobiernos instituidos en la República no han o hemos sido más que víctimas de estos conflictos internacionales de los depredadores de la salud que han querido siempre acabar con el pensamiento, la libertad, el juicio y el criterio de los jóvenes, sobre todo revolucionarios, y el pensamiento democrático. Si quieres acabar con la mente de un joven, no uses balas que son caras y hacen ruido, usa drogas y empieza siempre por la marihuana. Muchas gracias.